Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, los va a dejar boquiabiertos. Como vieron en el título, tenemos una bomba lista para explotar. Y sí, estamos hablando de nuestro queridísimo Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un misterio jugoso, uno que ha estado circulando por las redes y los corrillos de fans, el nombre italiano de su hijo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta revelación, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí o incluso si ya han visto algunos de mis vídeos pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré chismes jugosos, noticias frescas y mucha diversión. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Durante meses hemos estado especulando, debatiendo y, seamos honestos, casi peleando sobre la vida personal de Can Yaman. Sabemos que es un actor talentosísimo, un galán que derrite corazones en todo el mundo y, por supuesto, un hombre que ha conquistado Italia. Pero la pregunta que ha estado rondando en nuestras cabezas es, ¿existe realmente un hijo? Y si existe, ¿cuál es su nombre, especialmente en italiano? Para entender todo este revuelo, tenemos que retroceder un poco. Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal. A diferencia de otras celebridades que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales, él ha mantenido una postura más discreta. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans. Y cuando digo curiosidad, me refiero a una obsesión sana, por supuesto. Todos queremos saber más sobre la persona detrás del personaje. Los rumores sobre un posible hijo comenzaron a circular hace un tiempo. Algunas fuentes, a menudo no muy confiables, afirmaban haber visto a Can Yaman con un niño pequeño en Italia. Otras decían que tenía una relación secreta con una mujer italiana. La verdad es que había tantas teorías como estrellas en el cielo. Pero ninguna era concreta, ninguna estaba confirmada. La cosa se puso tan seria que hasta hubo quien hizo montajes fotográficos. Imagínense el nivel de desesperación. Lo que sí sabemos es que Can Yaman tiene una conexión muy fuerte con Italia. Ha vivido allí durante mucho tiempo, ha trabajado en proyectos importantes y ha aprendido el idioma a la perfección. De hecho, muchos lo consideran un italiano honorario. Esta conexión con Italia, por supuesto, ha hecho que la especulación sobre un hijo italiano sea aún más plausible. Su dominio del italiano es impecable, y su adaptación a la cultura ha sido asombrosa. Lo vemos tomando café en las plazas, conversando animadamente con la gente del lugar, incluso haciendo gestos muy italianos con las manos. Parece que nació allí. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué Can Yaman no ha confirmado ni desmentido estos rumores? Bueno, hay varias razones posibles. Primero, como mencioné antes, él es una persona muy reservada. Segundo, es posible que quiera proteger la privacidad de su hijo y de su familia. Después de todo, la fama puede ser una carga pesada, especialmente para los niños. Y tercero, es posible que simplemente no quiera hablar del tema. Es su derecho, ¿no creen? La presión mediática puede ser abrumadora, y entendemos que quiera mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de investigar, buscar en fuentes confiables y hablar con personas cercanas al entorno de Can Yaman, sí, tengo mis contactos, he logrado obtener una información que creo, los va a sorprender. No es una confirmación oficial, ojo, pero es una pista muy jugosa. He dedicado semanas a investigar, a rastrear cada rumor, cada comentario, cada posible indicio. He hablado con personas que lo han visto en Italia, con periodistas que lo han entrevistado, e incluso con algunos miembros de su equipo. La información que he recopilado es oro puro. Según mis fuentes, si Can Yaman tuviera un hijo italiano, y repito, si lo tuviera, el nombre que habría elegido sería... Redoble de tambores, por favor. Leone. Sí, Leone. Un nombre italiano clásico, fuerte y con un significado precioso. Significa león, el rey de la selva, un símbolo de coraje, fuerza y nobleza. ¿No les parece que encaja perfectamente con la imagen que tenemos de Can Yaman? Imagínense un pequeño leone con los ojos brillantes y la sonrisa pícara de su padre. Sería un mini Can Yaman.
Ahora, antes de que empiecen a escribir en los comentarios que estoy inventando cosas, quiero aclarar algo. Esta información no es oficial. No hay un comunicado de prensa, ni una entrevista confirmándolo. Pero como dije, proviene de fuentes cercanas a Can Yaman. Personas que, en teoría, estarían al tanto de este tipo de detalles. No estoy hablando de chismosos de Internet, sino de personas con acceso directo a su círculo íntimo. Confío en sus fuentes y creo que esta información tiene mucho valor. Además, Leone es un nombre que encaja con la cultura italiana y con el estilo de Can Yaman. Es un nombre elegante pero a la vez masculino y poderoso. Imagínense a Can Yaman gritando Leone, mientras juega con su hijo en la playa. ¿No les parece una imagen adorable? Visualizo a Can Yaman con su físico imponente corriendo detrás de un pequeño leone por la arena, riendo a carcajadas. Una imagen que derrite el corazón. Por supuesto, también es posible que este nombre sea simplemente una coincidencia, una especulación infundada. Pero como fans, nos encanta imaginar y soñar, ¿verdad? Y la idea de que Can Yaman tenga un hijo llamado Leone, un pequeño león italiano, es simplemente irresistible. Déjenos soñar un poquito. Ahora, vamos a analizar un poco más el nombre Leone. En Italia, es un nombre bastante popular, aunque no es el más común. Tiene una larga historia y está asociado a figuras importantes de la cultura italiana. Además, es un nombre fácil de pronunciar y recordar en varios idiomas, lo que lo convierte en una opción ideal para un niño que potencialmente podría crecer en un entorno internacional. Imagínense al pequeño Leone hablando turco, italiano e inglés. Sería un ciudadano del mundo. Pero más allá del nombre en sí, lo que realmente importa es el amor y la dedicación que Can Yaman le daría a su hijo. Él ha demostrado ser una persona responsable, trabajadora y con un gran corazón. Estoy segura de que sería un padre maravilloso. Lo hemos visto interactuar con niños en eventos benéficos, y su conexión es instantánea. Se nota que tiene un don especial. Y hablando de padres maravillosos, recordemos el cariño que Can Yaman siente por su familia. Siempre ha hablado de su madre y su padre con mucho amor y respeto. Es evidente que la familia es una parte fundamental de su vida. Por lo tanto, no me sorprendería que quisiera formar su propia familia y transmitir esos valores a sus hijos. Ha mencionado en varias entrevistas la importancia de la familia, y cómo sus padres lo han apoyado en cada paso de su carrera. Ahora bien, volvamos al tema principal del vídeo, el nombre italiano del hijo de Can Yaman. Aunque no podemos confirmarlo al 100%, la información que he recopilado apunta a que Leone sería una opción probable. Y como fans podemos seguir soñando con la idea de que nuestro querido Can Yaman tenga un pequeño león italiano corriendo por las playas de Italia. Podemos imaginarlo enseñándole a andar en bicicleta, a nadar, a hablar italiano con acento turco. La imaginación es el límite. Pero independientemente de si tiene un hijo o no, lo que realmente importa es su felicidad. Todos queremos verlo triunfar en su carrera, encontrar el amor y vivir una vida plena y feliz. Y si eso incluye tener hijos, pues genial. Si no, también genial. Lo importante es que él esté contento con sus decisiones. Al fin y al cabo, es su vida, y merece vivirla como él quiera. Y hablando de felicidad, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les gusta el nombre Leone? ¿Creen que encaja con Can Yaman? ¿Tienen alguna otra teoría sobre el nombre del hijo, si es que existe? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber si están de acuerdo con mi teoría de Leone, o si tienen alguna otra sugerencia. Sus opiniones son muy importantes para mí. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el misterio del posible hijo de Can Yaman y su nombre italiano. Hemos analizado los rumores, las fuentes y las posibles razones por las que él ha mantenido este tema en secreto. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque no podemos confirmarlo oficialmente, Leone sería un nombre probable y, sin duda, encantador. Hemos desmenuzado cada detalle, cada posibilidad, cada rumor. No hemos dejado piedra sin remover. Pero la verdad es que hasta que Can Yaman decida hablar, todo son especulaciones. Podemos seguir soñando con el pequeño Leone, pero debemos recordar que es solo eso, un sueño. Lo importante es respetar su privacidad y esperar a que él decida compartir su vida personal con nosotros. Así que ahí lo tienen, chicos. La bomba ha explotado.
La información, aunque no confirmada, está sobre la mesa. Ahora depende de ustedes sacar sus propias conclusiones. Analicen la información, compártanla con sus amigos, debátanla en los foros de fans. Quiero saber qué piensan. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Ustedes son los mejores fans del mundo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios sobre qué les pareció el nombre Leone, o qué otro nombre creen que podría ser. Me encanta leer todas sus opiniones y teorías. Quiero saber si tienen alguna otra pista que pueda ayudarme a resolver este misterio. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, especialmente con los fans de Kanyaman, y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre les traeré contenido interesante y divertido. Ya estoy preparando mi próximo vídeo, y les aseguro que será aún más emocionante que este. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Ciao. Y recuerden, manténganse conectados y sigan soñando con Kanyaman y el pequeño Leone.